Leer en Esdras, en el capítulo 9. Aquí. Vamos a leer unos versículos. Empezaremos en el 1. No sé si se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, si no, yo os invito a que cojáis vuestras Biblias. Allí lo veréis mejor. ¿Vale? Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Mirad cómo empieza. Mirad cómo empieza. Los príncipes del pueblo van a Esdras y lo comentan que muchos israelitas se han casado con mujeres paganas, se han juntado con mujeres de otros pueblos y están practicando costumbres abominables. Se están separando de la ley de Dios. Aquel pueblo que había podido volver, que era privilegiado, que podía disfrutar de la libertad, que podían y debían adorar a Dios, eran el pueblo escogido de Dios, volvían a caer en el pecado, el mismo pecado que habían cometido sus antepasados cuando entraron en la tierra prometida. ¿Y sabéis qué? Volvían a entristecer a Dios. Y si os fijáis, dice el versículo 2, que los príncipes, los gobernadores, los jefes, los responsables del pueblo, son los primeros en cometer este pecado. Aquellos que deben dirigir al pueblo, los que deben dar ejemplo, los que deben gobernar según la ley, son los primeros en no hacer lo correcto delante de Dios. ¿Y qué hace Esdras? ¿Qué hace Esdras? Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Esdras rasga su ropa, se arranca los pelos de la cabeza, de la barba. Bueno, esto de arrancar los pelos, de romper la ropa, no era una costumbre de aquella época, ¿no? Era una señal de dolor. La verdad es que Esdras se queda hecho polvo. Se queda hecho polvo. ¿Qué hace? Llora. Llora y ora. Ora a Dios. Y fijaos que en su oración, Esdras se identifica con el pecado del pueblo y confiesa el pecado del pueblo. Dice el versículo 6, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras acude a Dios y, postrado de rodillas, reconoce el pecado y pide perdón. Pero, ¿sabéis lo que más me llama la atención de este texto? Hay algo que me sorprende en esta historia. Y es que el pueblo se juntó con él. Hubo gente que se unió a Esdras en su oración y en su llanto. El versículo 4 dice: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿Habéis visto? Todos los que temían la palabra de Dios, todos los que querían obedecer la palabra de Dios, los que temían el castigo del Señor, se juntaron con Esdras. Y cuando Esdras acaba su oración pidiendo perdón, que lo encontramos en todo el capítulo 9, que no lo vamos a leer, esto, aquí, perdonadme, dice
Aquí. Dice el capítulo 10, el versículo 1, que es a continuación del 9, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mientras Esdras estaba llorando y orando, se juntó con él mucha gente, hombres, mujeres, niños, y ellos también lloraron. Y esto a mí me llama la atención. Esto me sorprende. Esdras consigue que el pueblo se junte con él. Esdras consigue que el pueblo llore con él. Provoca una reacción y consigue que el pueblo reaccione. Rasga su ropa, se arranca los pelos, se sienta y ora a Dios pidiendo perdón. Y con esto provoca una reacción del pueblo. La actitud de un solo hombre, uno solo, provocó la reacción de todo un pueblo. Un solo hombre, una actitud que marcó la diferencia. ¿Pero qué tenía este hombre? ¿Qué tenía Esdras para poder provocar aquella reacción? ¿Qué estaba viendo el pueblo en él? Pues vamos a buscar un par de capítulos antes, en el capítulo 7. El capítulo 7 y el capítulo 8 nos narra la preparación y el viaje que hicieron Esdras y sus compañeros desde el exilio a Jerusalén. Y vamos a leer solo 2 versículos, a ver si ahora me funciona bien, aquí. Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto, es decir, 4 meses después, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Permitidme que pare un momento. ¿Sabéis lo que quiere decir inquirir? Estudiar con profundidad, examinar, indagar, investigar. Eso es inquirir. Dice, pues vamos al versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor. Esdras se había dedicado a leer la palabra de Dios, se había dedicado a estudiar la ley, había tenido el firme propósito de conocer la ley de Dios. Qué importante es leer la Biblia. Qué importante es conocer la palabra de Dios. La gente conoce la palabra de Dios. Bueno, yo creo que la gente más o menos puede saber lo que es la Biblia, pero realmente no sabe lo que es. La Biblia. Es Dios mismo quien nos habla, la Biblia. Es luz, es guía para nuestra vida. Nos enseña de Jesús, nos acerca a Él. Cuán importante es leer la Biblia. Y nosotros tenemos una ventaja respecto a Esdras. ¿Cuál era la ley que podía leer Esdras? ¿Cuál era la ley que podía leer Esdras? Él no tenía toda la Biblia como tenemos nosotros. Tenía una parte, ¿no? Tenía nada. El Pentateuco. Los primeros libros de la Biblia es lo que tenía él. Pero nosotros tenemos toda la Biblia. Tenemos toda la palabra de Dios. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Tenemos libertad para poder leer la Biblia. Tenemos diferentes ejemplares en casa. Seguro que tenéis más de una Biblia en casa, ¿sí o no? Diferentes versiones, diferentes idiomas, Biblias de estudio. Si incluso hoy en día con las nuevas tecnologías, si incluso la tenemos en el móvil. ¿Cuántos de aquí lleváis la Biblia en el móvil? Levantad la mano. ¿Cuántos lleváis? Sí, prácticamente es mayoría. Si mi abuelo fue pastor durante muchos años. Si mi abuelo, Maribel dice que sí, si mi abuelo viera esto, vamos, creo que fliparía. Maribel, que venía a la iglesia que asistíamos nosotros de jóvenes, conocía a mi abuelo.
Sí, sí, era de... Sí, sí. Pues si tienes la Biblia, pero no la lees, pues no te sirve de nada. Lo importante es leerla. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entramos en el Evangelio de Lucas. La palabra del Señor es palabra de vida. Cuán importante es leer, es estudiar la Biblia. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Es una cuestión de actitud. ¿Qué actitud tienes ante la palabra de Dios? Fijaos en Esdras, en su actitud. Indagó en la ley de Dios. Y esto hacía de Esdras una persona especial, una persona diferente. Y leer la Biblia también nos hace a nosotros especiales y diferentes. Pero el versículo 10 no solo dice que leía la ley. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Indagó en la ley y cumplirla. Dice cumplirla. Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley. Había preparado su corazón para obedecer la ley. Había preparado su corazón para seguir a Dios. Eso es actitud. Si tienes la Biblia y no la lees, no sirve de nada. Pero si la lees y no cumples lo que dice, tampoco sirve de nada. De nada sirve que te la sepas de memoria si no cumples lo que dice. Si no pones en práctica lo que Dios dice en la Biblia. Esdras había preparado su corazón para cumplir. Seguía a Dios de corazón. Qué importante es cumplir la voluntad de Dios, lo que nos dice en su palabra. Y esto hacía de Esdras una persona diferente, una persona especial. Obedecer a Dios también nos hace a nosotros diferentes, nos hace especiales. Pero el versículo 10 aún dice algo más. ¿Qué dice? Dice, para enseñar. Dice para enseñar la ley. Esdras había preparado su corazón para estudiar, para obedecer y para enseñar la ley de Dios. Fijaos cuál era su actitud. Estudia, obedece y enseña la palabra de Dios. Hemos de hablar del Evangelio. Hemos de decir a otros que Jesús nos ha cambiado. Que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Hablar del Evangelio, enseñar la palabra de Dios es un privilegio. Y eso también hacía de Esdras una persona diferente, una persona especial. Y fijaos en su actitud. Preparó su corazón. No es algo que salga de la mente, no es algo que salga de la inteligencia, ni de un buen propósito, no. No es de su desarrollo intelectual. Tampoco es un impulso momentáneo, pasajero, fruto de una emoción temporal, no. Es del corazón. Fijaos en esta palabra, preparó. Preparó su corazón. Eso es actitud. Preparó su corazón para estudiar, para cumplir y para enseñar la ley. Una actitud que marca la diferencia. Y esta es la gran pregunta de hoy. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Pero hay más. Esta actitud de Esdras tenía una consecuencia positiva, una consecuencia importante. Mirad el versículo 9, lo que dice al final. Dice, estando con él la buena mano de Dios. Dios estaba con Esdras. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué ve Dios en ti? Vamos a dar otro salto. Vamos ahora al capítulo 8. Esdras y sus acompañantes van a realizar su viaje
Ese viaje que hemos dicho que duró 4 meses, desde Babilonia hasta Jerusalén. Un viaje lleno de peligros. Y antes de salir, fijaos lo que hace Esdras. Capítulo 8, versículo 21. Dice: y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Era un grupo numeroso el que iba a hacer este viaje de 4 meses. Mucha gente con niños, bueno, una caravana de aquella época, ¿eh? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Mirad, un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén, 4 meses, por caminos llenos de peligros. Y aquella caravana de toda aquella gente, pues no tenían una escolta armada que los protegiera del viaje. Y Esdras le había dicho al rey que la mano de Dios era quien les iba a guiar y a guardar en aquel viaje. Esdras era un hombre de fe. Un hombre de fe. Así que Esdras, antes de empezar el viaje, proclama oración y ayuno para pedir a Dios que les guarde. Una vez más, Esdras busca a Dios. Tiene total dependencia de Dios. No confía ni en sus habilidades, ni en sus fuerzas, en sus conocimientos. No, él deja el control de su vida a Dios. Y ayunó y oró. La actitud de Esdras es, sobre todo, lo primero, buscar a Dios. Y Dios les concede su petición y los protegió en ese viaje. Oración, ayuno y dependencia del Señor. ¿Pones tu vida en manos de Dios? ¿Dependes de Dios? ¿Confías en su poder ante cualquier circunstancia? ¿Dejas que Dios controle tu vida por completo? ¿O solo algunas áreas de tu vida estás mejor, no? Esdras puso su vida en manos de Dios en oración. Hemos de depender del Señor. Hemos de estar orando. ¿Os acordáis de lo que nos dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Fijaos qué frase tan cortita. Qué sencillo, qué fácil. Orad sin cesar, sin parar, constantemente, en todo momento. Da igual la situación. Y el mismo apóstol nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración. ¿Qué hizo Esdras cuando le vienen los jefes y le comentan el pecado del pueblo? Se pone de rodillas, extiende sus manos al Señor y ora. En todo momento, en cada situación, Esdras recurre a Dios. Tiene total dependencia del Señor. Actitud. Es cuestión de actitud. Una actitud que marca la diferencia. Fijaos cómo reacciona Esdras ante el pecado. Dice que cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Fijaos qué actitud frente al pecado. Toma conciencia de aquel pecado. Hoy en día ni nos rasgamos los vestidos, ni nos arrancamos los pelos de la barba, ni del pelo, menos mal. Pero tomamos conciencia del pecado como Esdras. ¿Qué actitud tenemos? ¿Cuál es nuestra reacción ante el pecado?
rasgamos nuestros vestidos, nos sentamos angustiados. Es una cuestión de actitud. No es la forma, es nuestra actitud. ¿Os acordáis del profeta Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con su bebida. Y él pidió a los jefes de los oficiales que no le obligaran a comer aquella comida y contaminarse. ¿Os acordáis? Comiendo legumbres y verduras, Daniel y sus amigos se veían mejor alimentados, tenían mejor cara, estaban más sanos, más fuertes que cualquier otra persona que estaba comiendo la comida del rey. ¿Qué actitud la de Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. El mismo profeta Daniel. El rey firmó un edicto que durante 30 días nadie podía pedir nada a ningún dios, ni a ninguna persona, excepto al rey. Si alguien quería pedir algo, solo podía hacerlo al rey. Y el que no cumpliera esto, ¿qué le pasaría? Sin miedo. No, al horno no, a los leones. A los leones. Sería arrojado al foso de los leones. ¿Qué hace Daniel? Entra en su casa, abre las ventanas bien abiertas, no me importa que me vean, como lo hacía siempre, y 3 veces al día ora a Dios, como lo ha hecho siempre. Y sí, le echaron al foso de los leones, ¿verdad? Pero Dios lo salvó. Y podríamos hablar de muchos otros ejemplos, ¿no? José en Egipto, David y Goliat, no sé. Seguro que igual a la cabeza os vienen muchos otros ejemplos, ¿no? Aunque no todos tuvieron una actitud como ellos. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás has de ir a Nínive a proclamar mi mensaje. ¿Y Jonás qué hace? Se va en dirección opuesta. Cuanto más lejos, mejor. Pero madre mía, ¿en qué estás pensando, Jonás? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuanto más lejos, mejor? Igual estás pensando, bueno, es que nos estás hablando de grandes personajes de la Biblia, ¿no? De grandes héroes, ¿no? Daniel, José, David. Pues ya me gustaría a mí, ¿no? Pues ser como Esdras, como Nehemías. Grandes personajes, hicieron grandes cosas, grandes hombres de fe. Mira, no hace falta ser ni tan grande, ni ser un héroe. Ojalá lo fuéramos, ¿eh? Pero, mira, no hace falta. Mirad, iban 3 mujeres andando por un camino y eran 3 mujeres que habían sufrido mucho. Las 3 eran viudas. Habían perdido a sus maridos. Y una de ellas era la suegra de las otras 2. Por lo cual ella no solo había perdido a su marido, sino que había perdido también a sus 2 hijos. Y ahora estaban las 3 solas, desamparadas, sin recursos. ¿La suegra cómo se llamaba la suegra? No, Noemí. Noemí. La suegra se llamaba Noemí. Y las otras 2 se llamaban Ruth y Orfa. Muy bien. Iban andando porque, bueno, Noemí quería volver a su pueblo, a su tierra. Bueno, y ellas la acompañaban. Bueno, habían perdido todo, ¿no? Sin sus maridos, pues ya no sabían qué hacer, ¿no? Y Noemí les dijo, ¿pero qué hacéis, hijas mías? ¿Qué hacéis? Volveos a vuestra casa, no me acompañéis, yo ya soy mayor. ¿Qué vais a hacer allí? No tengo más hijos para daros por marido. Orfa le dio un beso y se volvió, ¿verdad? Mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué le dijo Ruth? ¿Qué le dijo? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Esto sí que está a nuestro alcance. ¿Qué actitud? Había un hombre que quería ver a Jesús. Pero no podía. Había mucha gente.
Él no podía ver a Jesús porque tenía una desventaja, tenía un hándicap. ¿Sabéis cuál era? Era bajito. Era bajito. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Muy bien. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús, pero no podía. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol. Se buscó la vida como pudo. Se subió a un árbol y pudo ver a Jesús. ¿Qué actitud la de Zaqueo? No se dio por vencido hasta que vio a Jesús. Pero la historia no acaba aquí. Jesús vio aquella actitud y Jesús recompensó aquella actitud. Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. ¡Qué honor! ¡Qué recompensa! Jesús en mi casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Murió en la cruz por ti y por mí. Gracias, Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús y no paró hasta que lo consiguió. Hizo todo lo posible por ver a Jesús. ¿Qué actitud? Esto sí que está a nuestro alcance. ¿Quieres ver a Jesús? Aunque te tengas que subir a un árbol. ¿Cuál es tu actitud? Y el Señor está viendo nuestra actitud igual que vio a Zaqueo. Tu actitud puede marcar la diferencia. Fijaos en Esdras. Una sola persona hizo reaccionar a todo un pueblo. Una persona que basó su vida, puso su fundamento, su roca en Dios. Como hemos cantado antes. Hemos cantado el ancla, ¿no? Puso su fundamento en Dios, en su palabra, en la oración. Una actitud de buscar a Dios cada día de corazón. La actitud de una sola persona fue ejemplo para todo un pueblo. ¿Cuál es tu actitud? Nuestra vida se ha de basar en la palabra de Dios. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra actitud han de ser según las enseñanzas de Jesús. Y el mundo que nos rodea está viendo nuestra actitud. Nos está viendo. ¿Qué ve la gente? ¿Qué ve Dios? Y yo te invito a que busques a Dios cada día. Es una cuestión de actitud. Busca a Dios cada día. Porque tu actitud puede marcar la diferencia. Tu actitud puede marcar la diferencia. Amén. Amén. Y para acabar, me gustaría que tuviéramos unos momentos de reflexión personal. Os invito a que estéis en silencio. Que estéis en silencio delante de la presencia del Señor. Y de forma individual, reflexiona sobre cuál es tu actitud hacia Dios. Tal vez no has dado el paso para conocerle y quieres conocerle. Pídele que cambie tu vida. Que tome el control de tu vida. Tal vez quieres dar un paso más de compromiso con Él. O tal vez hay un área de tu vida que no has entregado a Dios. No sé, cualquier cosa que haya en tu vida que te estorbe tu relación con Dios, entrégaselo. Habla con Él, díselo. Vamos a tener estos momentos de reflexión individual, en silencio, y luego acabaremos alabando todos juntos. Amén.